No tan radio. No tan radio. No tan radio. No tan radio. Hola. 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 Y es No Tan Radio. No Tan Radio es natural, No Tan Radio es espontánea, No Tan Radio es dinámica. Nos permite hablar de un montón de temas que están sobre la mesa y que nadie los discute y además aprender de ello. Hola a todos, bienvenidos a esto que es Ni Tan Radio, Ni Tan Random. Mi nombre es Gerald Vélez y en esta oportunidad estoy con Sebas. Sebas, ¿qué tal? Muy bien, Gerald. Siempre emocionado de acompañarlos aquí, muy feliz de pertenecer a este proyecto y emocionado por el tema de hoy. Bueno, nosotros también. Mari, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias a todos por estar aquí, en especial a Heli también por venir a acompañarnos en el tema de hoy. Nuestra invitada, Heli, ¿qué tal? Muchísimas gracias, un placer pues estar aquí y poderles brindar mucha información. Bueno, ¿de qué creen ustedes que es el tema del día de hoy? Hemos venido cambiando un poquito, aunque una línea un poco inclinada a eso que nos mueve mucho físicamente, ¿cierto? Estábamos hablando en el primer episodio que tuvimos sobre toda esa industria webcam. En el segundo hablamos de los poliamorosos, las relaciones monógamas también. Y hoy vamos a cambiar un poquito el discurso y nos vamos a adentrar en todo lo que tiene que ver con brujería, esoterismo, horóscopo y todas esas creencias que tenemos que nos acercan a esas vibraciones y cómo nos conectamos con los otros. Por eso tenemos a Heli que nos está acompañando. Entonces, comencemos. A ver, Heli, ¿qué nos quieres compartir? Rompamos el hielo de una vez. A ver, usted me dijo ahorita antes de entrar que usted sentía en mí una emoción, un aura. Energía. Una Energía. energía. Hábleme sobre eso, tengo mucha curiosidad. Listo. Empecemos hablando por qué es la energía. ¿Qué denominas como energía? La energía son las vibraciones que nosotros como personas podemos llegar a darle a alguien más. Entonces la energía que yo le puedo dar a una persona no es la misma que le doy a otro. Entonces ahorita Sebas me preguntaba que cuál era la energía que yo sentía en él y que yo le decía que era un poco intimidante. Pero pues obviamente cualquier persona puede distinguir de forma diferente. Entonces también le daba el ejemplo de que normalmente cuando entramos a un lugar sentimos algo pesado, como una vibra pesada, una energía pesada. Entonces nosotros tenemos como esa capacidad de percibir toda esa materia o todo ese entorno que hay alrededor de esto. Es por eso que a veces siento yo que no compaginamos mucho con otras personas. A mí me pasa que a veces como que conozco a alguien y por más que intento, siento, como dices tú, como esa energía, llamémoslo de esa manera, muy pesada y no me permite como abrir los lazos y abrirme también más hacia esas personas, pero creo que es más común de lo que imaginamos, sino que a veces no somos tan conscientes. Exacto. Y lo limitamos como que simplemente no me cae bien. Pero realmente lo que tú además porque eso también yo creo que está muy ligado como a la química y a todo lo que pasa en nuestro cerebro cuando tenemos esas relaciones con los otros, ¿cierto? Sí. Ay no, hoy estamos muy tímidos, No, a mí la verdad el tema me apasiona mucho porque yo realmente no sé nada de eso. Y yo la verdad soy muy escéptico. ¿Escéptico, sí? Escéptico, sí, porque yo soy de las personas que para creer en algo tiene que ver. Tiene que ver, tiene que tocar, tiene que sentir. Y Lo pues malo. como es un tema que involucra el término de esoterismo, ¿cierto? Es algo que dice que es... uno Que no se ve. Que no se ve, que no se siente, que no se Que no puede. lo vas a tocar. Sí. Hay O sea que- sentidos ocultos. Entonces, a ver, convénzcame. Bueno, ahorita también estábamos hablando, Heli nos comentó que cuando estaba más pequeña podía ver el aura. Cuéntanos Al eso, aura. por qué se deja de pronto de desarrollar, porque en un punto ya deja de pasar, porque ahora ya no lo puedes lograr hacer, ¿no? Pero a mí me dicen ahora, yo me imagino como la silueta del cuerpo y como que De colores, está ¿sí? emanando De algo colores. alrededor. Mira, yo investigué y el aura es una energía luminosa o campo electromagnético que rodea a seres vivos y que es imperceptible a plena vista. Además, es la combinación de un cuerpo emocional y físico y está ligada a los chakras. Listo, primero que nada, o sea, hay que entender que el aura como tal es cambiante. O sea, nunca vamos a tener el mismo aura, nunca vamos a tener el mismo color. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros somos niños, cuando no estamos sesgados de muchísimas cosas culturales y demás, nuestra aura es blanca. Pero a medida que vamos creciendo y vamos teniendo problemas o creencias e ideologías y la forma cultural en la que nos crían empieza a cambiar y empieza a tener diferentes roles. Entonces ahí es donde empezamos a mirar cuál es nuestra intención de vida, o sea, a qué venimos y cómo vamos a llegar a cumplirla.
Entonces, esta es cambiante a una necesidad de volver a ser blanca. Entonces, nacemos con una aura blanca y necesitamos volver con esa aura blanca. ¿Qué pasa cuando, digamos, nosotros morimos o fallecemos y no contamos con esa aura que sea de color blanco? Volvemos a reencarnar. Entonces, reencarnamos para volver a trabajar en esa aura y poder cumplir con nuestra misión de vida. Es decir, que las personas que mueren con el aura blanca trascienden. Trascienden, se vuelven materia. Bueno, Sebas, ¿tú crees en la reencarnación? A mí me raya también mucho la idea de pensar que es posible. O sea, como también creo que soy un poco escéptica, aunque uno escucha muchos comentarios. Lo que pasa es que yo siento que sigue siendo algo muy cultural. Y como que cuando no lo toca uno realmente o directamente, uno no siente esa emoción o esa sensación, es un poco indiferente a eso, que es lo que también pasa con la brujería, ¿cierto? O con los fantasmas o que asustan. Entonces yo creo que uno no cree hasta que no lo asustan o hasta que no le pasa. Y a mí me han asustado y yo por eso creo en algunas cosas. Hace poquito, unos 15 días en la casa, estaba yo acostado y muy tranquilo. Y recientemente había muerto pues mi bisabuela. Y es cosa de que apagué el televisor y yo siempre me acuesto dando la espalda a la pared, mirando la puerta. Y me acosté y cerré los ojos. Cuando los volví a ver, había una silueta negra frente de la cama. ¿Sí? Y esas cosas que uno... mi abuelito. No, mire que en ese segundo, lo particular fue que no pensé en mi abuela. ¿Sí? Ajá. Y era una silueta, después como que caí en cuenta, era una silueta y la silueta fue tomando forma y se borró, ¿cierto? Yo soy muy miedoso. Y en ese momento no me dio miedo. ¿Sí? No me dio miedo y el tema pasó. Y experiencias más atrás, años más atrás también, yo tengo una cicatriz en la espalda. Una cicatriz de 3 aruñones, yo les comentaba a los muchachos hace poquito, en la espalda. Y no. Ya le decimos Son la Santísima. No, dicen que cuando son 3 es como la Santísima Trinidad, ¿no? Ajá. Yo no, un insulto a la Santísima un Trinidad. Un insulto. Y fue una cosa de una noche. O sea, ¿Qué brujita fue? Una brujita. Y no, estaba yo acostado en mi cama y escuché el grito de mi nombre muy desgarrador afuera. Y pues pegué el brinco del susto. Y al otro día fui al baño. Ya pasó el tiempo, pasó el susto, yo no sentía nada. Fui al baño, salí, yo siempre me pongo la pantaloneta de salir del baño. Cuando me hablan me dicen, ¿usted qué tiene en la espalda? A ver, yo me volteé y claro, me toqué y salí y sentí el ardorcito. Ajá. Entonces claro, me quedaron las 3 marcas así y son tangibles. O sea, yo siempre que me toco la espalda se siente y recuerdo eso que pasó. Y como que uno intenta buscar una explicación con brujas o con algo así. Yo simplemente lo que puedo decir es que lo viví. Pero lo que tú dices sí está muy ligado al, pues yo lo he escuchado también y está muy ligado al tema de las brujas, de la brujería. Y de hecho también pasó como con un conocido y efectivamente tenía el pecho rasguñado. Lo que pasa es que también dicen que hay como unos indicios de las personas que lo hacen y empieza a tener relación. Por ejemplo, esa persona me decía que se dio cuenta que le hacía brujería por un perro negro que tenía la otra persona y era como la manifestación y lo que hacía. Y decían que para contrarrestar como ese efecto, él tenía que dormir con una tijera debajo de la almohada. Y que cuando la bruja apareciera, él la tenía que sacar y la tenía que abrir. Les tengo unos daticos curiosos de la brujería que encontré por ahí. Y pues dice que la brujería, al igual que muchas cosas de las que también hemos venido hablando en varios episodios, está muy ligado hacia lo cristiano, ¿cierto? Entonces antes se decía que eran como imaginaciones que la gente tenía y por eso no podía hacer daño a nadie. Y con el tiempo se empezó a contemplar estas prácticas como unos actos blasfemos contra la divinidad. Por eso empezaron a perseguir anteriormente a las que llamaban las brujas y les hacían como todo ese proceso de persecución. Hay también como un estigma porque se decía que todas las brujas eran mujeres, sí, estaba como muy asociado a esa figura femenina y volvemos de nuevo como a esa idea de la iglesia machista y patriarcal de alguna manera, con ese poder tan fuerte que tiene, donde asociaba todo lo femenino a la figura diabólica, ¿sí? A todo lo que tiene que ver con el diablo cuando no tiene nada que ver. Y nos decían que también existen brujos, sino que tienen otras denominaciones. En ese tiempo también se les decía magos, no sé si lo conocen, hechiceros, exacto. Y no sé si también escuchaban que a las brujas las quemaban, que decían que las
ponían en la hoguera. Yo investigué algo y era la Inquisición, la Ajá. Santísima Inquisición, que era como un tribunal legal de la Iglesia Católica. Eso quería decir que todo lo que ellos hicieran estaba bien. Desde Aprobado. Estaba aprobado, ajá, estaba aprobado. Y desde la religión, desde la Biblia, se dice que Dios ordenó al pueblo hebreo a realizar investigaciones a todos los que adoraran a dioses diferentes. Claro, sigue siendo como ese pensamiento Exacto. egoísta, pero para decirles como lo de quemarlas o no, resulta que quemarlas salía muy costoso, entonces lo que hacían era que las colgaban, era mucho más rápido, mucho más práctico, y lo que hacía era que las colgaban por tandas, o sea, como en una tanda vamos a quemar a colgar a 5, y se salían muchísimo más fácil de lo que en ese entonces se conocían como brujas. ¿Nos ibas a decir algo? En esa cuestión de cuando mencionabas pues la brujería como con relación a la iglesia, sino que en la iglesia, pues más que todo en la iglesia católica, se relaciona que solamente puede haber una divinidad y solamente puede haber alguien que haga milagros. Entonces en ese caso pues sería Dios. Entonces, ¿qué pasa? Cuando aquí se supone que todos tenemos el poder de hacer hechizos, de manejar esa energía y manejar la materia para cambiarla. Entonces cuando estas mujeres encontraron pues estos conocimientos y empezaron a plasmarlos, claro, la iglesia de una vez dijo, no, o sea, aquí solamente puede haber una persona que haga milagros, solo puede haber una persona que pueda manejar la energía, pueda manejar el mundo, por decirlo así. Entonces, claro, empezaron a atacarlas y pues a quemarlas y, como decías, colgarlas. Entonces, por esa relación, o sea, la iglesia no permitía que hubiera alguien más igual a un dios o al dios que se cree, plasma. ¿cierto? No, a mí el tema de la religión, digamos que me causa como mucho ruido, porque es que definitivamente está permeado en todos los aspectos de la vida, en todo lo que uno mira está permeado. Y no sé si recuerdan, eso se ha visto, de hecho, muy plasmado desde la televisión. Cuando estábamos un poquito más chiquitos y nos lo mostraban, era como el cura, la figura del cura que hacía los exorcismos, ¿cierto? Entonces eso también nos da a entender para hablar de la brujería que se conoce como brujería negra y la brujería blanca. Tú sabes, nos puedes hablar de esa diferenciación. Yo ahorita estaba hablando con Mari con respecto a eso. Ajá. Yo le mencionaba que desde mi experiencia y según lo que yo creo, no hay una brujería buena o una brujería mala. Simplemente hay brujería, donde tienes la capacidad de cambiar algo. Entonces eso obviamente ya va más ligado a lo que sería lo moral o lo ético. Entonces ya si tú lo cambias, ¿con qué intención lo vas a cambiar? Porque tú tienes el poder o tienes la energía de poder hacer brujería como tal, pero tú decides con qué intención la vas a hacer, si lo vas a hacer para algo bueno o para algo malo. Pero entonces entramos en la discusión de que es algo moral, porque dices, listo, entonces ahí la culpa de quién sería, si es de la bruja o si es de una persona que me dice, haz un amarre. Ajá. Entonces, ¿está mal por la bruja o está mal por la persona que hace el amarre? Bueno, lo que tú dices me parece bien interesante, además porque yo no sé si pasa en otros países, pero la cultura de nosotros, que es como una cultura un poco, como mucho más jocosa, también está como muy llevada a los que son muy charlatanes. Uno se encuentra, de hecho, en publicaciones de periódicos, no sé si han visto, establecimientos donde se supone que hacen brujería y te leen y te hacen y un montón de cosas que se vuelven como muy populares. Y como les parece, les voy a contar esta anécdota. Una vez un papá de un estudiante me contrató para ir a dar una clase y yo fui, bueno, casi nos pusimos a hablar y el señor me dijo, imagínate que yo estuve viviendo en Europa y yo casi que no entiendo cómo... pues no consigo, cómo mantenerme, qué voy a hacer. Entonces él empezó a decir que era brujo y que él podía predecir un montón de cosas, y me pareció de hecho súper curioso porque me dijo, bueno, lo primero que te voy a hacer para que me creas, piensa en una fruta. Y yo pensé en la fruta cuando va llegando con un papelito y tenía el nombre de la fruta y yo dije, ¡ah! Entonces él me decía, esta es la manera con la que yo empecé a tramarme a la gente, y pues eso, o sea, hacer ese tipo de cosas, eso es pura programación neurolingüística, ¿sí? Alguna de esas cosas se programa porque la gente ya sabe qué respuesta va a dar frente a algún estímulo. Entonces él decía que esa es la manera de él hacerlo. Llegó un amigo de él a Europa y tampoco tenía con qué vivir, entonces él le enseñó su arte de persuasión y de cómo llegar a los demás y los empezó pues como a contagiar de eso, y resulta que él se fue para Estados Unidos, el maestro se fue para Estados Unidos, y un día llegó otra vez a Europa y el amigo de él ya se había vuelto súper popular y lo buscaban mucho. Y pónganle ustedes que
le pagaran por consulta, pónganle pues 50 euros, un ejemplo, 50 euros. Y que él fue a visitarlos y cuando él llegó, el amigo que ya se había vuelto repro en eso dijo que él era el maestro, que él era el sensei, o sea, y él empezó a cobrar muchísimo más dinero. Ese es el cuento que él me echa, pero a lo que voy es que realmente la gente también se persuade muy fácil con ese tipo de cosas porque tiene una conexión como muy directa, y yo creo que está muy asociado a lo que les mencioné antes de la cultura. Y de hecho cuando uno cuenta, ay no, es que me están pasando tal cosa, dicen, eso es brujería, pero sí, yo conozco a tal. O sea, realmente si vamos a hacer un sondeo o un estudio investigativo, yo creo que podríamos sacar como altas probabilidades de que hay muchas personas que hacen brujería o que saben al respecto. Sí, hay una cosa, y es que, por ejemplo, la gente quiere que le digan lo que quiere escuchar. Entonces, si por ejemplo usted va a una casa de estas que promocionan en el periódico, que leen el futuro y le dicen, no, usted va a tener, la persona que está súper confiada le va a decir, no, usted dentro de 10 meses va a tener un carro, le va a llegar plata, va a conseguir la pareja que tanto desea, la persona va a estar feliz, va a quedar feliz. Y por ejemplo lo que estábamos hablando ahorita con Heli de que uno atrae las cosas, ese mismo convencimiento que le está impartiendo la otra persona puede influir a que este tipo de cosas que le está diciendo el supuesto brujo o bruja se vuelva realidad. La programación neurolingüística. Empezar a tener una intención de atraer lo que uno necesita o lo que uno quiere. Heli ahorita nos estaba hablando también de intenciones, de intencionar las cosas. Uno de los ejemplos que nos daba era del agua. Que hay muchísimos hechizos donde, o sea, los hechizos como tal son, podríamos decir, fáciles de hacer, pero conllevan muchos riesgos. Entonces yo les mencionaba que uno muchas veces, para hacer un hechizo simplemente es la intención. O sea, para hacer hechizos es la intención que uno le ponga. O sea, la fuerza que tiene. La fuerza que tú puedes colocarle a algo. Entonces tú tomas un vaso de agua y dices, lo migras, le pones la intención y dices, no sé, con esta agua me voy a ver más bella, me voy a ver más bella, me voy a ver más bella, me voy a ver más bella. Te lo tomas y te vuelves más bella. Yo creo que es muy porque te lo empiezas a creer. Está como muy asociado a los mantras. Sí. Repítelo y tu cerebro va a terminar entendiendo que eso es verdad. Programación neurolingüística. De nuevo. Pero a mí eso me parece re loco y me parece que es un campo de investigación muy fascinante porque de alguna manera los seres humanos somos muy predecibles en todo y eso tiene que ver con la programación neurolingüística. Yo te pregunto, Felipe, ¿tú dirías, crees en la brujería? Sí, no. Sí. Ok, pero te vas más con el tema de las energías, ¿sí? Que era lo que estábamos hablando. Dentro de eso de las energías lo podemos asociar al horóscopo. ¿O crees que no? La astrología. Sí, también se asocia al horóscopo, sino que el horóscopo es más en cuestión de cuando tú naces o en la fecha en que naces, pero eso ve más en la materia, o sea, porque la astrología, bueno, los astros como tal son materia y nosotros también somos materia, por ende ellos mandan energía, las cuales aquí nos afecte de diferentes maneras. Entonces tú naces en un tiempo, entonces eso te va a afectar. Pero no solamente, es que es una rama muy grande porque no solamente afecta el tiempo en que tú naciste, sino que también afecta el tiempo donde fuiste fecundado. Entonces ahí entra una gran cantidad de cosas que es mucho más difícil llegar a analizarlas. Entonces por eso muchas veces el horóscopo no es tan concreto con respecto a lo que te está pasando o lo que te puede pasar. Es más generalizado. Es más generalizado. O sea que lo que afecta en esa predicción es lo que usted dice, el tiempo de la concepción. Sí, en serio, yo no sabía. Yo soy Piscis. Yo soy Cáncer. Yo Aries. Sagitario. Bueno, nosotras aquí esperando. Dinos. Pero nos puedes dar, sí, como algunas generalidades sobre algunos signos, como cositas puntuales, porque yo a veces salgo con gente que dice, tú eres tal, y yo digo como, Mercurio retrógrado. Estábamos hablando de eso ahorita, del Mercurio retrógrado. A afectar los cambios de los astros. Ajá. Cuestión del Mercurio retrógrado. Pero en lo que me preguntabas, la verdad, bueno, yo te cuento sobre el mío. Ajá. Como tal. ¿Tú cuál eres? Sagitario. Ok, mi mamá también es Sagitario. Carácter fuerte, que soy de juego. Entonces, sí tengo muchos rasgos que se asocian a eso, pero obviamente, como te digo, o sea, afecta mucho en cuando fuiste concebido y también si fue día, de noche, cuál es tu carta natal como tal, porque no eres solamente un signo. Claro, o sea, por eso cuando la gente lee el tarot a veces se pregunta, ¿cierto? Como, ¿a qué hora naciste?
digamos que esos detalles se supone que son importantes. El día, la hora, cómo estaban ubicados. Entonces una carta astral te mira, tú en luna eres tal signo, en sol eres tal signo, en el universo como tal astral eres tal signo. Entonces, por ejemplo, yo soy Sagitario, soy Cáncer y en el sol soy Piscis. Entonces hay una gran conjugación de todo. ¡Wow! Sí, eso es toda una ciencia y Sí. sobre todo porque es una precursora de lo que es la actual astronomía. Intentar como diferenciar astrología con astronomía. Astrología, lo que estamos hablando aquí, astronomía, lo que tiene que ver con el desplazamiento, solamente el desplazamiento de los astros en el espacio. Que Y no también... que no perdón. tiene efecto en nosotros. Y también creo que últimamente ha tenido como mucho auge. Yo no sé qué pasa con las nuevas generaciones, pero siento que se adhieren un poco más a esta idea y son como, no sé si la palabra sea que son más fáciles de persuadir. No sé si es así, pero se contagian un poco más fácil de las cosas. Ay, Yo lo aludo un poquito más a los medios de comunicación. Yo creo Porque que también. normalmente, en televisión normalmente no podemos ver estos canales, pero por ejemplo lo que es en YouTube, si tú lo buscas, te sale, pero si no tienes la iniciativa de buscarlo, nunca te va a aparecer. Pero entonces, ¿qué pasó? Llegó TikTok, Ajá. que te sale una gran cantidad de cosas e información y que si tú te quedas 30 segundos te siguen apareciendo de lo mismo. Entonces, claro, la información se mueve mucho más. Entonces, mucha gente empieza a conocer de lo mismo. Entonces ahí se empieza, que te empiezan a ver videos de donde tienen el tarot, donde hay brujas que hablan sobre lo que puede pasar y demás. Entonces Hay es una la cosa, información. y es que, por ejemplo, a uno le pueden llegar 20 videos diciéndome cómo es Piscis, cómo soy yo. Ujú. Y con uno que me acierte cómo soy yo ya me convence. de Ya que te lo así es, crees. ya me ya, lo creo. todo, ajá. Lo que pasa, o sea, de tantos videos que uno ve, a alguno le tiene que pegar el palo. Yo le quería preguntar a Heli, ¿en tu casa iniciaron con esto, creciste con esto o cómo sucedió que te empezaras a Sí. involucrar en este tema? Porque nos dijiste que de pequeña, que no terminamos la idea, podías ver el aura. Podía ver, no entendía que era la aura, pero sí podía ver los colores, la silueta, o sea, en la silueta poder ver colores de la gente. ¿Y cuándo fuiste consciente de que lo que yo estaba viendo era el aura de las personas? Creo que se habla mucho, o sea, lo que hablábamos de que uno no se cree las cosas hasta que le pasan. Entonces yo, por ejemplo, yo tampoco creía. Entonces empezaron a suceder diferentes sucesos y a entender y a conocer y mirar por qué estaba pasando y empezar a investigar más sobre eso y decir, "Ah, sí, yo veía el aura". Entonces ya uno empieza a volver a tratar de trabajar en ver el aura y es completamente diferente. Pues es difícil ya volver a hacerlo, porque ya uno está sesgado de muchísimas cosas, ya uno no tiene ese nivel de concentración que tiene que tener o ese nivel de paz. Entonces ya se vuelve complejo. Wow, ojalá tuviéramos esa habilidad de reconocer como el aura de las personas antes de que pasen, por ejemplo, tantas tragedias. Y no sé, otra preguntita, o sea, ya se perdió entonces el don, ¿sí? Ya se perdió el don. Pero se está intentando volver a tener. Sí, lo está intentando. ¿Y cómo se intenta? Hay una técnica que los que nos están viendo en video, colocas Síguenos. la mano en una superficie blanca y te concentras en tratar de ver qué es lo que refleja. O sea, de tratar de ver tu energía. Muchas veces se dice, Mientras tanto, nuestro director colocando la mano en la pared blanca. cuando muchas veces tratas de sentir la energía y sientes el calor y sientes la energía, es lo mismo, tratas de verla. Entonces te enfocas y te concentras en tratar de verla y dejas de ver tu mano y te enfocas en realidad en lo que es y ahí se empieza a surgir el color. Lo que pasa es que muchas veces cuando lo hacemos llegamos a un punto donde nos concentramos, pero cuando vemos el color nos emocionamos. Entonces perdemos La esa concentración concentración. que teníamos. ¿Y cómo te diste cuenta que esa era una de las maneras para volver a ver el aura? Una vez estaba haciendo trabajos normal y no sé, me quedé pensando en otras cosas y mirando la mano hasta que yo vi que empezó en color, o me salí de raya, empecé a mirar, pues recordé que era la hora, empecé a mirar, a investigar e incluso es muchos tutoriales en YouTube y demás donde les explican cómo ver el aura incluso. Wow, Yo todo todas un área las de noches en mi casa. En la pared. Y hay como una denominación con los colores, como este color es bueno, este color es malo. Sino que también va con la intención de la persona. Entonces, ¿cuál es el motivo de que tú vienes aquí? ¿Cuál es tu intención o qué es lo que tú tienes que cumplir? Entonces, normalmente nosotros podemos ver que se categoriza, que si tienes rosado es esto, que si tienes otro color es esto. Yo te lo puedo mencionar a partir de entre más claro o más oscuro.
Si es oscuro, te falta mucho por vivir y mucho por aprender. Tienes que cambiar ciertos aspectos de tu vida y empezar a mejorar para así poder llegar a cumplir esa intención que tienes. Si la tienes más clara, has mejorado como persona, has evolucionado y estás a punto de cumplir esa misión que tienes. Ok. Y siguiendo con ese tipo de conocimientos, pues sabemos que en este momento usted no la puede ver tanto, pero de qué, por ejemplo, tendríamos el color de Laura, Gerald, Mari y yo. Complejo empezar a mirarlo. Es que pongan la mano en la pared, No, yo miro. imagínate. espera, me concentro. Imagínate, pero bueno, no sientes buena vibra. Sí. O Sí, sea, sí, estamos excepto a Sebas. Sí, tiene muy buena vibra, Sebas. No, lo está excluyendo. Está diciendo como- Ah, y yo tocándote. Me estás pegando. Tocando a Laura. Respete mi aura. No, todos tienen una buena energía. No. Sino que Sebas tiene una energía que me hace Fuerte. sentir intimidada. Y yo me intimido fácil, entonces. Y uno que es un amor. Ah, pero eso no tiene nada que ver. O sea, ¿qué es intimidad? Ah, dígame, Eli, ¿qué es Como intimidad? poner un poco nerviosa a la otra persona, pero no necesariamente por algo malo. Cuando a uno le gusta a alguien, uno se puede intimidar. Sí. Eso no quiere decir que sea malo. Sí. Sí, tienes razón. Sí, digamos que hay varios contextos de asumirlo. A mí me encantaría que las personas que nos están viendo por YouTube en este momento o por alguna de nuestras redes sociales nos cuente qué piensan de este tema, qué les parece, si están de acuerdo, si no están de acuerdo, su comentario es importante también para discutirlo de pronto y que tal vez en otra ocasión traigamos como esos aportes que la gente hace, porque puede que sea más real de lo que nosotros pensamos o más común de lo que nos imaginamos y si ustedes pueden ver el aura de alguien, ¿sí? Bueno, me encantó estar con ustedes en esta oportunidad, Heli, muchas gracias por compartirnos tus conocimientos. Este tema, por supuesto que es muy grande, creo que tiene como muchas vertientes que pueden ser analizadas. Me gustaría que después habláramos un poquito del satanismo. No sé Sí. por qué lo asociamos como... Y algo tan cercano a nosotros aquí en Pereira, en nuestra localidad. Como Sí, sería esa, muy interesante. como esa figura del demonio, ¿sí? También sería súper interesante que nos dejaran comentarios de experiencias que hayan tenido de Claro. pronto. Eso se podría tocar más adelante con este tema. O también qué temáticas les gustaría Epa, que abordáramos. También. Epa. sí. Entonces, bueno, nos despedimos de todos ustedes. Recuerden que ni tan radio ni tan random. Nos vemos en otra oportunidad. Chao. Hasta luego. Hasta luego. Ni tan radio, ni tan random. No tan radio.